el lado caníbal y oscuro de los neandertales y los Homo sapiens en medio de las sombras del pasado, antes de la escritura. De las ciudades y de la agricultura, el ser humano ya luchaba por su supervivencia con uñas, dientes y a veces con actos que hoy consideramos impensables entre las hogueras tribales y las cavernas oscuras. Un comportamiento impactante se repite en vestigios arqueológicos alrededor del mundo, el canibalismo. Pero, ¿por qué los primeros humanos se comerían entre sí? ¿Fue por necesidad, por ritual o por dominación? Hoy vamos a viajar hasta los orígenes de la humanidad para comprender uno de los tabúes más antiguos de nuestra especie. Prepárate para un viaje entre huesos marcados, tradiciones perdidas y verdades desconcertantes. La impresionante historia de los humanos gigantes que cazaban a los neandertales nos lleva a un mundo oscuro y aterrador. Hay evidencias de que casi todas las especies de humanos antiguos practicaron el canibalismo en algún momento. Existen episodios en la historia humana que desafían nuestra comprensión moderna de la moralidad, el instinto y la supervivencia. Imagina un grupo humano acorralado por montañas heladas, aislado del mundo, hambriento, sin perspectivas de caza ni recolección. En escenarios extremos como ese, el canibalismo de supervivencia surgía no como una elección, sino como la última esperanza. El cuerpo de un ser querido se convertía en sustento para los demás. Pero el canibalismo entre los humanos antiguos pudo haber tenido razones aún más inquietantes. El acto de consumir a los muertos podía tener un significado espiritual. Era el canibalismo funerario y ritual, una forma de preservar la esencia del fallecido, de honrar su memoria, de permitir que su fuerza vital continuara entre los vivos. En otras épocas y lugares, el canibalismo podía asumir un carácter más siniestro. En la guerra, era practicado como demostración de poder, como forma de humillar a los enemigos o como ritual de dominación espiritual. Durante la prehistoria, varias especies de humanos antiguos, diferentes miembros del género Homo, coexistieron y en algunos casos llegaron a encontrarse, luchar, convivir e incluso cruzarse genéticamente. Imagina un bosque denso, montañas heladas, animales salvajes vagando a lo lejos. Un grupo de Homo sapiens llega a una nueva región en busca de caza. Al explorar el territorio encuentran señales de ocupación anguelas, restos de hogueras, herramientas rudimentarias. No son suyas, pertenecen a otro grupo. El ambiente es tenso. No hay entendimiento lingüístico, solo la presencia del otro. Extraña y amenazadora. Cuando distintos grupos humanos se encontraban, la primera reacción no siempre era pacífica. Veían en el otro una amenaza directa a los escasos recursos, refugio, casa y agua. Si el entorno era hostil, la posibilidad de colaboración disminuía. Y si había conflicto, el grupo derrotado no solo podía ser eliminado, sino también devorado. El canibalismo, en estos contextos, surgía no solo como gesto de supervivencia, sino como acto simbólico de poder y destrucción total. En cuevas como la de Gog's Cave, en Inglaterra, los arqueólogos encontraron huesos humanos con claras marcas de cortes, desmembramiento y raspado, exactamente igual que las señales dejadas en los huesos de animales cazados. Más impresionante aún, se hallaron cráneos transformados en recipientes. Estos vestigios sugieren que los Homo sapiens que habitaron allí no solo mataban a otros humanos, sino que los consumían. Entre los neandertales también hay evidencias de canibalismo. En el Cidrón, en España, restos de individuos muestran signos de haber sido procesados como alimento. Estas prácticas pueden haber ocurrido tras enfrentamientos entre clanes diferentes o durante periodos de escasez severa en los que los vivos consumían a los muertos. Pero cuando el enemigo pertenecía a otra línea humana, el gesto adquiría nuevos matices, la eliminación del otro, no solo en el cuerpo, sino también en la identidad. Lo que la arqueología muestra es un patrón de comportamiento extremo en situaciones de contacto. Cuando los recursos eran escasos, el clima severo y el miedo constante, la agresividad se imponía. Un grupo vencido podía ser esclavizado o eliminado. Y en los casos donde la muerte era el desenlace, el cuerpo del enemigo derrotado no era enterrado con rituales, sino aprovechado como alimento, trofeo
o advertencia para los demás. El canibalismo interés específico nos recuerda que la historia humana es también la historia del miedo al otro, de cómo tratamos al diferente, de cómo el reconocimiento de la semejanza puede ser superado por la desconfianza, el conflicto y la violencia. Incluso en tiempos más recientes, el canibalismo entre grupos humanos volvió a surgir en contextos extremos: gehaús, asedius, naufragius. En los oscuros corredores del tiempo, entre fósiles y leyendas, persiste una imagen poderosa, Alá, de los cromañones como gigantes. Los cromañones aparecieron en Europa en el periodo conocido como Paleolítico Superior. Cuando sus primeros fósiles fueron descubiertos en la cueva de Cro-Magnon, en el sur de Francia, los científicos quedaron impresionados. Los esqueletos presentaban características notables: elevadau, estaturau, cráneo ancho, mandíbula robusta y una altura media significativamente mayor que la de los neandertales, y muy por encima de la media de los humanos medievales. Los cromañones imponían presencia. Esta diferencia de estatura alimentó el imaginario popular y académico en una época en la que se sabía poco sobre la evolución humana. El descubrimiento de estos cuerpos grandes, fuertes y antiguos generó tanto fascinación como misterio. Con huesos densos, tórax ancho y músculos definidos, los cromañones eran físicamente impresionantes. Eran cazadores, se desplazaban por vastas extensiones, enfrentaban bestias prehistóricas, y su constitución reflejaba las brutales exigencias del entorno. Para sobrevivir necesitaban fuerza, resistencia e ingenio. Anatómicamente, los cromañones tenían cráneos más grandes que los nuestros, no solo en tamaño absoluto, sino también en volumen cerebral. Algunos superaban la media del Homo sapiens moderno, lo que alimentó teorías sobre una posible superioridad física e intelectual. Aunque controvertida, esta idea perduró durante décadas. Eran cazadores-recolectores que seguían las migraciones de mamets, renos y bisontes. Usaban lanzas, cuchillos y arpones hechos de piedra, hueso y madera, en una adaptación ingeniosa al entorno salvaje de la edad de hielo. Su arte, quizás su legado más conmovedor, permanece vivo en las paredes de cuevas como Lascaux, Chauvet y Altamira. En esas galerías naturales, los animales corren, cazan y viven en pinturas de impresionante realismo y sofisticación. Los encuentros entre cromañones y neandertales podían acabar en enfrentamientos inevitables, incluso en depredación. Los cromañones eran cazadores excepcionales, estrategos hábiles, capaces de organizar ataques coordinados y manipular el entorno a su favor. Usaban lanzas arrojadizas, trampas y técnicas que superaban a las de los neandertales, que, en cambio, tendían a ser más estáticos, convirtiéndose en blancos previsibles. Las señales de esta violencia son sutiles, pero presentes. Además de las marcas en los huesos, el consumo de carne humana no era un tabú universal, lo que abre la posibilidad de que, bajo presión extrema, la carne del otro, aunque fuera un otro casi humano, fuera vista como una alternativa legítima. Hoy se sabe que esos encuentros, antes vistos solo como enfrentamientos, fueron más complejos. Hay evidencias de mestizaje entre especies, intercambios culturales y tecnológicos. Los cromañones quizás aprendieron de los neandertales y viceversa. En cada fragmento de hueso, en cada herramienta de sílex, late la vida de un pueblo que exploró lo desconocido. Somos sus herederos, y el mundo que hoy conocemos se asienta sobre los cimientos que ellos levantaron. A medida que avanzan las tecnologías de análisis, surgen más detalles sobre la alimentación, los rituales, los desplazamientos y las relaciones sociales de los humanos antiguos. La historia nos invita a mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con respeto, recordando que formamos parte de un linaje extraordinario. Imagina un mundo donde la supervivencia era la única ley, un mundo donde nuestros antepasados se enfrentaban a decisiones que hoy nos parecen impensables. Bienvenidos a un viaje al pasado más oscuro de la humanidad, donde el canibalismo no era un tabú, sino una necesidad. ¿Estás listo para descubrir los secretos más perturbadores de nuestra evolución?
Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu visión de la prehistoria. Mucho antes de que existieran las ciudades, la escritura o la agricultura, nuestros ancestros ya se enfrentaban a decisiones extremas para sobrevivir. En un mundo hostil y despiadado, el canibalismo surgía como una respuesta desesperada al hambre, al aislamiento y al miedo. No era una elección, era una necesidad. Imagina por un momento estar atrapado en una zona helada, sin posibilidad de cazar o recolectar alimentos. El frío te cala los huesos y el estómago ruge de hambre. ¿Qué harías? Para muchos grupos humanos prehistóricos, la respuesta era clara: alimentarse de los cuerpos de sus propios compañeros. El tabú desaparecía ante la urgencia de sobrevivir. La carne humana se convertía en la única forma de mantenerse con vida en un entorno implacable. Pero el canibalismo no siempre era un acto de desesperación. Para algunos grupos, consumir a los muertos tenía profundos significados espirituales. Creían que al comer partes del cuerpo del fallecido, preservaban su esencia y mantenían viva su fuerza en la tribu. Era una forma de honrar a los muertos y asegurar la continuidad del grupo. La prehistoria no era solo una lucha contra la naturaleza, sino también una guerra constante entre clanes y especies. En aquellos tiempos, diferentes tipos de humanos coexistían: a neandertales, cromañones y otros. Los encuentros entre grupos rivales a menudo terminaban en enfrentamientos violentos, y los vencidos en muchas ocasiones eran devorados como un símbolo de poder y dominación. Las evidencias arqueológicas que respaldan estas prácticas son impactantes. En cuevas como Gax Cave, en Inglaterra, se han hallado huesos humanos con marcas de cortes, raspado y desmembramiento, idénticas a las dejadas en animales cazados. Pero eso no es todo. Los investigadores incluso han descubierto cráneos transformados en recipientes. Una prueba escalofriante de que los muertos no solo eran consumidos, sino también utilizados como trofeos macabros. La lucha por la supervivencia alcanzó su punto álgido con el enfrentamiento entre neandertales y cromañones. Los cromañones, altos, fuertes y organizados, dominaron el Paleolítico superior y poco a poco fueron desplazando a los neandertales. Eran cazadores excepcionales y estrategas brillantes, pero también eran depredadores implacables, capaces de cazar y devorar a sus propios primos evolutivos. Sin embargo, la brutalidad no era exclusiva de los cromañones. En la cima de los huesos de Atapuerca, España, se encontraron restos de más de 28 individuos de la especie Homo heidelbergensis, con fracturas intencionadas y claras evidencias de extracción de tuétano. Esto sugiere que el canibalismo era una práctica común, ya fuera por hambre o como un ritual de dominación. El terror psicológico también jugaba un papel crucial en estas sociedades primitivas. Algunos líderes, chamanes y cazadores usaban cráneos humanos como máscaras para infundir miedo en sus enemigos y en su propia tribu. Estas piezas macabras eran poderosos símbolos de poder, utilizadas para someter a los rivales y mantener el control sobre los miembros del grupo, pero el horror no terminaba ahí. Investigaciones recientes han revelado que tanto los primeros Homo sapiens como los neandertales usaban el fuego como un arma de guerra devastadora. Quemaban cuevas, destruían alimentos y bloqueaban rutas de escape, generando un terror psicológico que les permitía dominar territorios enteros. Cada descubrimiento, cada hueso marcado, cada cueva quemada, nos cuenta una historia de supervivencia, de lucha y de decisiones extremas. La historia del canibalismo en la prehistoria es un reflejo de la constante batalla de la humanidad contra la naturaleza, el hambre y el miedo. Comprender estos actos oscuros no solo nos conecta con nuestros antepasados, sino que nos recuerda que nuestra especie sobrevivió gracias a decisiones que hoy nos parecen inimaginables. Somos los descendientes de aquellos que hicieron lo impensable para asegurar la continuidad de nuestra especie. La próxima vez que mires tu reflejo en el espejo, recuerda que llevas en tu ADN la herencia de aquellos que sobrevivieron contra todo pronóstico. Tu existencia es el resultado de miles de años de lucha, adaptación
Y sí, también de actos que hoy consideraríamos atroces. Esta es nuestra historia, cruda y sin filtros. Una historia que nos recuerda que la línea entre la civilización y la barbarie es más delgada de lo que creemos. Una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en circunstancias similares? El pasado caníbal de la humanidad es un recordatorio de nuestra capacidad de adaptación, pero también de la oscuridad que todos llevamos dentro. Es un espejo que refleja lo mejor y lo peor de nuestra especie. Un espejo que nos desafía a mirar de frente nuestra propia naturaleza. ¿Te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de nuestra prehistoria? Porque esta historia no ha terminado. Cada día, nuevos descubrimientos arrojan luz sobre nuestro pasado caníbal, revelando secretos que han permanecido ocultos durante milenios. No te pierdas el próximo capítulo de esta fascinante y perturbadora saga, porque solo enfrentando nuestro pasado, por oscuro que sea, podremos comprender verdaderamente quiénes somos y de dónde venimos. La historia del canibalismo prehistórico es la historia de nuestra supervivencia como especie. Una historia que nos recuerda que, en el fondo, todos somos descendientes de caníbales.